Vamos a ver hoy, vamos a estudiar un tema bien importante, una de las doctrinas fundamentales, importantísimas, pero asimismo es una a veces de las más controversiales, y es la doctrina de la salvación. Vamos a estudiar en esta mañana algunos textos bíblicos que, sacados de su contexto, nos pueden dar a entender cosas que la Biblia no quiere decir. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Aquí encontramos una de las clásicas presentaciones que alguien nos puede hacer a los que creemos en la seguridad de la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso 20 al 22 dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Quiero que centremos en este momento la atención en el verso 20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el texto nos quiere decir que hay una persona, o hay personas que están enredadas, dice, o sumergidas en las contaminaciones del mundo. Dice el texto, enredándose. Pero que esa persona tal vez escucha algún día hablar de Jesús, escucha la predicación del Evangelio y dice: ve, eso suena como bonito, me gusta esa manera de vivir, ese estilo de vida de los cristianos. Y entonces, por un tiempo, dice, se aleja de las contaminaciones del mundo, es decir, deja de tomar, deja de emborracharse, deja de fumar, se escapa por un tiempo. Pero aquí el texto no nos dice por ningún lado que haya nacido de nuevo, que haya recibido una nueva vida. No dice en ningún momento eso. Cuando dice aquí enredándose, significa o se refiere a personas que se meten cada vez más y más en el engaño, que son cada día más engañadas por diferentes doctrinas. El apóstol Pedro se refiere ahí precisamente a enseñanzas de falsos maestros que no han entendido esta doctrina tan importante de la salvación y se enredan ellos mismos, pero asimismo enredan o engañan a otras personas. Miren, el verso 21, miremos, lo dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mis hermanos, el principio que podemos extraer aquí es que el conocer la verdad nos trae cada día más y más libertad, pero el vivir engañados nos lleva cada día más a vivir en esclavitud. Por eso dice el texto que es mucho mejor inclusive no conocer el camino de la verdad que tratar de cambiar su propia vida sin dejar que sea el mismo Señor Jesucristo quien transforme nuestra vida. Un ejemplo de esto es
Judas, que vamos a hablar más adelante de Judas, pero es el mejor ejemplo de esto que acabamos de explicar. El Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a Judas, que mejor le hubiese sido no haber nacido. ¿Por qué? Porque Judas escuchó la verdad, Judas anduvo con la verdad, el Señor Jesucristo. Judas escapó por un tiempo de la contaminación del mundo, y su postrer estado, dice la Biblia, que vino a ser peor que el primero. Por eso, repito, no en vano el mismo Señor Jesucristo le dijo que le hubiese sido mejor no haber nacido. Ahora, alguien puede llegar a decir, bueno, si yo creo en la seguridad eterna de la salvación, entonces yo puedo salvarme y seguir pecando todo lo que quiera. Ya no tengo que preocuparme porque ya tengo mi salvación asegurada. Y entonces así pues puedo divertirme a lo grande, ¿verdad? Fácil. Pero resulta, mis hermanos, que si usted lo piensa de esa manera, usted lo ha entendido 180 grados al revés, y usted lo que necesita es ser salvado. En primera de Juan, en el capítulo 3, verso 9, la Biblia dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo hijo de Dios, todo verdadero creyente, dice, no practica el pecado. ¿Qué significa no practicar el pecado? No es que nunca vayamos a cometer un pecado, porque les recuerdo que cuando Dios nos salvó, Dios no nos arregló para que nunca más pequemos. Cuando Dios nos salvó, Dios nos arregló para que cuando pequemos, para cuando nos equivoquemos, corramos en arrepentimiento a su presencia. Así que practicar el pecado no es equivocarnos o cometer un pecado por equivocación, por desconocimiento, por descuido. Practicar el pecado es hacer del pecado nuestro estilo de vida. Por eso dice aquí, el que es hijo de Dios, el que es nacido de Dios, dice, no hace del pecado su estilo de vida, porque la simiente de Dios, o la presencia de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar. Oído, no puede hacer del pecado su estilo de vida, no puede. El que es nacido de Dios, el que es verdaderamente hijo de Dios, no hace del pecado su estilo de vida. Ahora, si lo hace, es porque no es hijo de Dios. No puede hacerlo, ¿por qué? Porque es nacido de Dios y la simiente de Dios, la presencia de Dios, está dentro de cada creyente, dentro de cada hijo de Dios. Así que, mis hermanos, si usted piensa que la seguridad de la salvación es un salvoconducto para pecar, está muy equivocado. Y el problema es que usted entonces necesita ser salvo. El apóstol Pedro da dos ejemplos clásicos en caso de que alguien piense o de que alguien cree que habiendo llegado a ser salvo pueda llegar a perder esa salvación. Los ejemplos que da el apóstol los encontramos ahí en 2 de Pedro capítulo 2, el verso 22, donde dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Vamos a explicar, a entender mejor estos dos ejemplos que el apóstol Pedro nos coloca. El ejemplo número 1 es el del perro y el ejemplo número 2 es el de la puerca. Nos dice el ejemplo del perro, dice que el perro vomita y vuelve a comerse lo vomitado. Ahora ustedes me podrán decir, pero pastor, ¿nos quiere dañar el almuerzo? No fui yo el que inventó o el que puso este ejemplo, fue el apóstol Pedro. El perro vuelve a su vómito. Es algo como repugnante, ¿verdad? Es sucio, pero es precisamente lo que el apóstol quería, que fuese repugnante. Ahora, no me echen la culpa a mí, repito, por esto, porque no fui yo el que colocó este ejemplo. Fíjense que el perro hace
lo que todo perro hace: comerse su vómito. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el perro hace eso? Sencillo, mis hermanos, porque esa es su naturaleza. A nosotros nos puede parecer repugnante, ¿verdad? Y decir, qué perro tan sucio. Pero para el perro es normal, porque esa es su naturaleza. Mis hermanos, resulta que así sucede con muchas personas en el mundo. Usted le puede parecer, o nos puede parecer, que lo que hacen muchas personas es sucio y es asqueroso, pero para ellos es normal. Ellos lo ven como normal, pero para nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, esas cosas que hace el mundo pues deben ser repugnantes, porque para ellos es normal, porque esa es su naturaleza. No han sido transformados, no han sido nacidos de nuevo. La vida de Dios no ha sido colocada dentro de ellos, y por eso ellos hacen esas cosas y les parece normal. Ahora veamos el ejemplo de la puerca o cerdo o marrano, como quieran llamarlo. Lo que sucede es lo siguiente: usted compra un marranito pequeñito, bonito, lo lava, lo lleva a la peluquería, le echa perfume, le pone su corbatín y lo coloca en el centro de su sala como una mascota. Pero ¿saben qué sucede cuando usted se descuide y abre la puerta de su casa? Lo primero que va a hacer el cerdito es salir y se va a revolcar en el lodo. ¿Saben por qué? Porque esa es su naturaleza. No es que el marranito sea sucio o cochino, no. Esa es su naturaleza. Para él es normal hacer esas cosas, porque esa es su casa. El marranito es para vivir en el lodo. Mis hermanos, un hijo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no fuimos hechos para vivir en el lodo. Nosotros no pertenecemos a la suciedad. Nosotros no pertenecemos a la inmundicia. Nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos a la casa de Dios. Pero ellos no, porque ellos no han sido transformados. En el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 24, vamos a ver un texto que nos puede hacer pensar o creer que podríamos también llegar a perder la salvación. En Mateo capítulo 24, verso 11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense, alguien puede decir: miren, ahí está, ¿se dan cuenta? Si quiere ser salvo, tiene que perseverar, o si no, está perdido, está frito. Pero vamos a ver, vamos a estudiar, a entender si realmente este texto es lo que quiere decir. Y para ello pues tenemos que hacer uso de algo que se llama hermenéutica. ¿Han escuchado? Aquí el año pasado creo que estudiamos hermenéutica, ¿verdad? La regla general de la hermenéutica, llamada la analogía de la fe, nos dice que cuando hay textos bíblicos que tienen dudosa interpretación, tenemos que acudir a otros textos bíblicos, porque la Biblia, recuerden, la Biblia es un solo libro. La Biblia se interpreta a sí mismo. No busquemos la interpretación de la Biblia en apóstoles, en profetas, en maestros, no. La Biblia dice que se interpreta a sí mismo. Así que vamos a mirar si este texto es realmente eso lo que quiere decir. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que tenemos que averiguar y encontrar es a quién se refiere, o a quiénes se refiere con que los que perseveran. ¿Quiénes son los que perseveran? Vamos a acudir a otro texto bíblico para mirar a quiénes se refiere. Si vamos a la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la Biblia misma se interpreta y nos da lucidez en aquellas cosas que tal vez a veces nosotros no entendemos bien? ¿Quién es el que persevera? Dice, el que es salvo, el que es nacido de Dios. Es decir, usted no persevera para salvarse, usted persevera porque es salvo. Así que si quiere saber quién es salvo, pues es aquel que persevera. Vale la pena recordar eso, ¿verdad? No perseveramos para salvarnos, perseveramos porque somos salvos. La seguridad, mis hermanos, de la salvación es como un enorme cinturón elástico que Dios coloca en nuestra cintura. A veces algunos hijos de Dios quieren desviarse, se equivocan, yerran, pero Dios comienza a traerlos poco a poco a su presencia. Ahora, durante ese recorrido, durante ese trayecto, tal vez vamos a tener que pasar por algunos obstáculos, a veces no tan fáciles, pero Dios a sus hijos, a sus verdaderos hijos, los va a traer de una u de otra manera. Miren, dentro del grupo de discípulos del Señor Jesucristo encontramos a dos hombres bien particulares, Pedro y Judas. Creo que todos hemos escuchado sobre Pedro y Judas, ¿verdad? Ahora, si ninguno de nosotros tuviésemos ningún conocimiento del trasfondo de esos dos hombres, es decir, no sabemos, hagamos de cuenta que no sabemos nada de Pedro ni de Judas, no sabemos absolutamente nada de lo que sucedió en su vida. Si tuviésemos que escoger entre Pedro y Judas, si nosotros tuviésemos que decir cuál de los dos será el salvo, ¿saben cuál posiblemente escogeríamos? A Judas. A Judas escogeríamos. Miren, Pedro siempre estaba metido en problemas. Pedro siempre metía, como se dice popularmente, la pata, pero Judas no. Ahora, con Judas la cosa era diferente, y por simple deducción podríamos decir que Judas era el verdadero creyente. Miren, ¿saben por qué? ¿A quién nombraría usted como tesorero de su empresa, de su negocio? A alguien en el que usted confía, ¿cierto? Nosotros nombramos tesorero de una empresa, un negocio, nombramos a una persona de confianza. ¿Saben quién era el tesorero de esa pequeña iglesia del Señor Jesucristo? Judas. Él era el tesorero, el que manejaba el dinero. La persona en que uno más confía, pues obviamente es la que uno le va a confiar la parte financiera, ¿verdad? Judas era el tesorero. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en Judas. Judas era, podríamos decir, moralmente bueno, era moralmente correcto. Se había apartado de las contaminaciones, ¿recuerdan? Se había apartado de las contaminaciones del mundo, pero ¿saben qué? Jamás había dejado que el Señor Jesucristo transformara su vida, cambiara su vida. Cuando el Señor Jesucristo anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, ¿usted cree que alguien pensó en Judas? ¿No? En el tesorero. ¿Cómo vamos a pensar en el tesorero? El hombre que maneja las finanzas. Judas, repito, era un hombre moralmente bueno para ellos, era el hombre de confianza, aparentaba ser correcto moralmente, pero no lo era. Ahora, la pregunta es, ¿Judas perseveró? Por supuesto que no. Judas traicionó al Señor, ¿y qué hizo? Fue y se suicidó, pero jamás buscó el perdón del Señor, jamás buscó el arrepentimiento, y con toda seguridad Judas murió y está en el infierno. Ahora, ¿ustedes creen que esa actitud de Judas tomó por sorpresa al Señor Jesús? No, de ninguna manera. Él sabía perfectamente quién lo iba a traicionar. Él sabía perfectamente quién era Judas. Lo sabía desde antes de la fundación del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 70 y 71 dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12
¿y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué nos confirma o qué nos enseña esto, mis hermanos? Que Pedro era diferente a Judas. Pedro perseveró, Judas no perseveró. ¿Por qué Pedro perseveró? Porque Pedro tenía una verdadera fe. Pedro había sido transformado por el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falle. Jamás el Señor hizo una oración así por Judas, pero sí lo hizo por Pedro. El Señor siempre supo quiénes eran los que creían. Judas, repito, Judas nunca creyó. Judas nunca dejó que el Señor transformara su vida. Pedro sí creyó. Y por eso los que son salvos, dice la Biblia, son los que perseveran, porque ya son salvos. Una cosa, mis hermanos, es ser salvo. Es decir, una cosa es ser verdaderamente hijo de Dios, y otra cosa muy diferente es parecer serlo. Hay muchos que parecen serlo, pero no lo son. Vamos por favor a la primera carta de Juan, por favor. Capítulo 2, verso 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que, según aquí la Biblia, según el texto bíblico que leímos, aquellos que se van, aquellos que se apartan, que se alejan, no es que pierdan su salvación, jamás la han tenido. O sea, uno no puede perder lo que nunca ha tenido. Ellos sencillamente se alejan, se apartan porque nunca han sido transformados, nunca han dejado que la vida de Dios entre en sus vidas. Y entonces por eso, pues obviamente nunca van a perder lo que nunca han tenido. Vamos a estudiar otro texto bíblico. Dice en Juan capítulo 15, verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora alguien puede decir: pero ¿cómo se atreven a decir que yo no puedo hacer nada si yo he hecho muchas cosas? Ahora, eso es lo que usted piensa, pero el Señor dice: separado de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Sin Jesús, mis hermanos, oído, sin Jesús, sin la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, no importa lo que hagamos, para Dios somos como un cero a la izquierda. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. El verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí el Señor no está hablando acerca de la salvación, está hablando de llevar fruto, y está usando una metáfora para enseñarnos que si queremos dar fruto, debemos estar unidos al Señor, debemos permanecer en el Señor si queremos llevar mucho fruto. Miren, en un viñedo, el viñador comienza a podar aquellas hojas que no están dando fruto, las hojas que no sirven para nada, que están dañadas. El viñador va cortándolas. ¿Y sabe esas hojas dónde terminan? En el fuego. Son echadas al fuego porque dice, no sirven para nada. Así que lo que el Señor aquí está enseñando es que si no permanecemos en Él, dice, si no permanecen en mí, no sirven para nada, no me sirven para nada. Así que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, es imperativo, mis hermanos, es imperativo, es fundamental que permanezcamos unidos al Señor cada día, en comunión.
a través de nuestra relación, por la oración, por la comunión, por escuchar, por aprender cada día más de Dios. En el momento en que nosotros comencemos a separarnos del Señor, a alejarnos del Señor, ya comenzamos a no orar, comenzamos a no leer la Biblia, a no venir al servicio, al culto. En ese momento, mis hermanos, comenzamos a dejar de dar fruto. Recuerden, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Vamos a Hebreos capítulo 6, por favor, otro texto bíblico. Capítulo 6, verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es un texto bien interesante, bien importante. Aquí dice que hay algo que es imposible. Dice que es imposible para un grupo de personas, si hacen algo incorrecto, dice que es imposible que sean nuevamente renovadas o traídas al arrepentimiento. Mis hermanos, si alguien usa este texto para probar que se puede perder la salvación, lo que está diciendo es que una vez perdidos, dos veces perdidos para siempre, porque no hay manera, dice, es imposible, no hay manera de que vuelvan nuevamente o que sean traídos al arrepentimiento. Así que si usted una vez fue salvo y perdió su salvación, entonces según este texto bíblico nunca más podrá obtenerla, porque dice que es imposible ser renovados otra vez. Así que, repito, según este texto bíblico, si alguien es salvo y cae y pierde su salvación, está perdido, porque es imposible volverla a tener nuevamente. Repito, según este texto bíblico. Así que si usted no cree en la seguridad de la salvación, tiene que creer entonces que, repito, perdidos dos veces, perdidos para siempre. Si usted o si alguien utiliza este texto bíblico para enseñar que se puede perder la salvación, pues está bien, sigue adelante, sigue enseñando eso o sigue creyendo eso, pero lo que sí le ruego es que tiene que ser honesto y tiene que ser sincero y enseñar todo lo que este texto bíblico significa. Que una vez pierda su salvación, está frito, no hay manera de volver a obtenerla, dice que es imposible. Ahora, este texto no está hablando de personas salvas. Ahora usted puede decir: ¿y yo por qué digo eso? ¿Cómo hago para saber que no está hablando de personas salvas? ¿Saben cómo lo podemos saber? Porque la misma Biblia nos lo enseña. Vamos a ver, verso 9 del texto que estamos leyendo dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No sé si ustedes se dieron cuenta de algo aquí bien importante. Otro grupo de personas, pero en cuanto a vosotros. Antes estaba hablando a un grupo de personas, ahora dice, pero en cuanto a vosotros. ¿A quiénes se refería antes? A los no salvos. Pero aquí dice, en cuanto a vosotros, ¿a quiénes? A otro grupo de personas, los salvos. Está hablando a un grupo de personas que llegaron hasta el umbral. El texto anterior habla a un grupo de personas que llegan al umbral y se retiran. Ahora está hablando de las personas que son salvas, personas que perseveran. Por eso dice que es imposible para esas personas, para los del texto anterior, que Dios tenga un trato serio con ellos. Es imposible porque ellos ya conocieron, ya dice la Biblia que degustaron el conocimiento de la verdad. ¿Pero qué? Llegaron al umbral y se retiraron. Se retiraron voluntariamente, con los ojos bien abiertos, conociendo, habiendo sido iluminados, degustando
el evangelio del Señor, pero decidieron voluntariamente retirarse, hacerse a un lado. Dice que esas personas es imposible volverlas a traer al arrepentimiento. Son personas, repito, que una vez fueron iluminadas por la palabra de Dios, pero no estuvieron dispuestos a seguir adelante. Personas que vienen a las iglesias o que van a las iglesias, escuchan la palabra de Dios, escuchan la predicación, degustan, saborean lo que es el culto, lo que es el servicio, lo que es alabar y honrar a Dios, pero en un momento retroceden, abandonan su fe, se apartan. Y no estamos hablando aquí de personas que pecan por ignorancia, no, estamos hablando de personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, tienen conocimiento de la verdad, de personas que con todo el conocimiento, sabiendo muy bien lo que hacen, dicen: no estoy dispuesto a pagar ese precio de ser cristiano, no estoy dispuesto a seguir con esto, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de la iglesia, me niego a aceptar y a creer eso. No en vano el Señor dijo en Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense, no queréis venir a mí. No dice: es que no pueden venir, pobrecitos, les falta conocimiento. Porque si eso fuese así, pues sería injusto, ¿verdad? No pueden. Pero dice: no quieren venir a mí, no quisieron venir a mí para que tengan vida. Ahora, alguien podría decir: pero ¿cómo podemos decir eso si la Biblia dice, ahí en el texto de Hebreos, dice que fueron iluminados, que degustaron del don celestial, que conocieron? Entonces, ¿cómo podemos decir que no son salvos si fueron iluminados? Mis hermanos, eso no prueba absolutamente nada. El que hayan conocido, el que hayan sido iluminados, no prueba absolutamente nada. De hecho, me atrevo a decir que tal vez hay muchos grandes teólogos que saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero su destino final va a ser el infierno, porque esto aquí no prueba nada. El conocer, el ser iluminados, el degustar no significa nada. Mire, les quiero enseñar con un ejemplo que tal vez algunos lo conocen. Imagínense que ustedes van a un supermercado y a la salida, cuando va a pagar sus productos, pasa por la caja, y ahí en la caja ustedes van a encontrar un pernil que solo de vista se ve delicioso. Es un pernil importado, el mejor pernil del mundo. Y usted pregunta a la niña: ¿y este pernil? Ella dice: este pernil es importado de Holanda, es el mejor pernil que existe en el mundo. Y están dando degustación, nos dan el pedacito de pernil, lo probamos, lo saboreamos, le damos a nuestros hijos. Espectacular. Nunca jamás hemos probado un delicioso jamón o pernil como este. Ahora dice la señora: deme 1 libra, pésame 1 libra. Y cuando va a pagar, dice la cajera: son 100,000 pesos. ¿100,000 pesos? Sí, señora, es el pernil más fino que usted puede encontrar en el mundo. Usted dice: qué pena, señorita, pero yo no voy a pagar 100,000 pesos por 1 libra de pernil. Pero ¿qué pasó? Lo degustó, ¿cierto? Lo saboreó, lo conoció, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio por ese pernil. Así pasa con muchos, mis hermanos. Pueden conocer, pueden ser iluminados, pueden saborear lo que es el evangelio, pero a la hora de pagar el precio no están dispuestos a hacerlo. Llegan hasta el umbral y se alejan, mis hermanos. En el libro de Hebreos, si estudiamos el libro de Hebreos, usted va a encontrar allí que este libro de Hebreos fue escrito para judíos que estaban saliendo de los viejos caminos y entrando a nuevos caminos. Y como ellos tenían que darle la espalda a esas costumbres, a ese sistema de valores que antes abrazaban, entonces muchos de ellos fueron asesinados, fueron sacrificados. Pero resulta que algunos de ellos, como la persona que probó el jamón,
que degustó el jamón, no estaban dispuestos o no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Así que le dieron la espalda también al Señor Jesucristo. Lo conocían, habían escuchado sus mensajes, habían estado hasta con Él, habían escuchado sus predicaciones, conocían su espíritu, mis hermanos, lo habían escuchado en la sinagoga, habían visto vidas cambiadas, transformadas, habían visto milagros, pero al final no estuvieron dispuestos a pagar el precio y le dieron la espalda al Señor y lo negaron. ¿Saben ustedes cómo hacían en aquellos tiempos para probar si un hombre era verdaderamente un seguidor del Señor Jesucristo? Están dos judíos. Uno es un hombre honesto, sincero, que ama a Jesús, que está dispuesto a entregar su vida por su fe. Y otro es un hipócrita. Es alguien, un simpatizante, que le gustaba tal vez ir a la sinagoga, le gustaba escuchar la predicación, los mensajes, le gustaba cómo cantaban, le gusta cómo adoran, cómo alaban al Señor, le gusta el grupo de alabanza, las luces, todas esas cosas bonitas. Pero es hipócrita espiritualmente. Resulta que llegaba alguien con autoridad y les preguntaba: veo que ustedes son seguidores de un tal Jesús. Entonces el que es honesto dice: sí, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Entonces el hombre con autoridad les dice: quiero que sepan lo siguiente, si ustedes continúan siguiendo a ese hombre, ustedes van a morir, ustedes van a ser sacrificados. Entonces el honesto, el sincero, el verdadero creyente dice: no importa, no hay problema, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. De hecho, en la actualidad todavía siguen muriendo muchas personas por su fe en Jesucristo. ¿Saben ustedes que en el mundo hoy día casi cada 5 minutos una persona es asesinada, es sacrificada por su fe en el Señor Jesucristo? Así que este hombre le dice: yo estoy dispuesto a morir por mi fe, así que no hay problema, pueden quitarme la vida, pero no voy a negar al Señor Jesucristo, estoy dispuesto a morir por Él. Pero luego le preguntan al hipócrita: ¿usted qué dice? Él dice: no se preocupe, no es para tanto. Yo no tengo ningún problema con negar mi fe, con volver a mi antigua vida, pero no estoy dispuesto a perder la vida o a que me maten por seguir a un hombre. Ahora, esto lo podrían decir muchos, ¿verdad?, para evadir pues el castigo. Pero ¿saben ustedes cómo hacían allí para comprobar si realmente este hombre estaba renegando la fe en el Señor Jesucristo? Tomaban a este hombre, lo llevaban a un lugar sucio donde estaban los cerdos, los cochinos, los puercos, mataban un cerdo, regaban su sangre sobre el piso, escupían sobre esa sangre y luego le decían al hombre: pisotea esta sangre y declara que esta sangre es igual a la de Jesucristo. Ellos tenían que hacer eso para que les creyeran que realmente habían renunciado a su fe. Era la manera en que en ese entonces probaban que un hombre había renunciado a su fe. Ahora, este hombre que hacía eso, mis hermanos, sabía perfectamente, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había saboreado, había degustado, había sido iluminado, conocía el evangelio, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. No estuvo dispuesto a seguir con su estilo de vida. No estuvo dispuesto a seguir al Señor Jesucristo. No estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Saben qué cometían esos hombres? Cometían lo que se llama el pecado imperdonable. No había manera de que fuesen vueltos al arrepentimiento.
No había manera de hacerlo, porque lo habían hecho voluntariamente, con sus ojos bien abiertos, conociendo la verdad, siendo iluminados, sabiendo lo que significaba el Evangelio, pero con ese conocimiento renunciaron a su fe. Por eso dice en Hebreos 6, 4, 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque ellos, repito, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No se está hablando de una persona que era salva y estaba perdiendo su salvación. No, un verdadero creyente, mis hermanos, jamás haría eso. Yo no podría hacerlo, y espero que ustedes, como hijos de Dios, tampoco lleguen a hacerlo algún día. Aquí se habla de una persona que no era salva, de una persona que no había nacido, que nunca había nacido, que jamás había recibido a Cristo en su corazón. Por eso dice: pero en cuanto a vosotros, recuerden, en cuanto a vosotros, a otro grupo de personas, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. El capítulo 6 de Hebreos que acabamos de leer no habla de una persona salva que se pierde. Porque si creemos eso, si alguien cree nuevamente en eso, que se puede perder esa salvación, tenemos que creer entonces todo lo que enseña el texto, que una vez perdidos es imposible volver a ser traídos a arrepentimiento. Ahora, la pregunta que nos puede surgir aquí es: ¿y qué entonces del pecado de un hijo de Dios? ¿Qué pasa con el hijo de Dios, con el creyente, con el verdadero cristiano que peca? Miren, cuando eso sucede, cuando un hijo de Dios peca, ¿saben qué dice la Biblia? Que es disciplinado por Dios, pero no para probar que estamos perdidos, sino para probar que somos salvos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque no los amamos? No, ¿verdad? Por el contrario, porque los amamos y porque son nuestros hijos. Nosotros disciplinamos ¿a quién? A nuestros hijos, no al hijo del vecino, no al hijo del de la esquina, no, disciplinamos a nuestros hijos. Es exactamente lo que dice Dios. Dios a sus hijos, cuando pecan, cuando desobedecen, Dios los disciplina. Hebreos 12:8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo texto, ¿verdad? Pero más claro, ¿para dónde? Ahora, ¿para qué sirve saber todo esto? Pues mis hermanos, para que si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, descanse en esa promesa. Regocíjese de saber que Dios es su Padre y su Salvador, y sírvale con abnegada dedicación al saber qué salvación tan grande nos ha dado el Señor. Mis hermanos, es importante también saber esto, porque cuando nosotros sabemos que el futuro está, entonces podemos concentrarnos más en el presente, ¿verdad? Puesto que Dios quiere, mis hermanos, que nosotros entendamos esta doctrina de la salvación, nos da muchas ilustraciones y lecciones a través de la Biblia. Por ejemplo, el arca de Noé es una de las lecciones más objetivas al respecto. Pedro nos dice que el arca es una imagen, es un tipo del Señor Jesucristo. Miren, Dios le dijo a Noé: Noé, la forma en que el mundo está viviendo, la forma en que la gente está viviendo, es un asco delante de mis ojos, y por eso voy a destruir a esa gente con un diluvio. Así que le dijo Noé: construye un arca. Yo te voy a dar las dimensiones y te voy a dar las instrucciones para hacerlo. Y cuando hayas terminado, quiero que coloques, Noé, dentro de esa arca 4 manijas a un lado
y 4 manijas al otro lado de aquella arca. Es decir, 8 manijas, una para ti, una para tu esposa, una para sus hijos, Sam, Can, Sen y Jafet, y otra para sus esposas. Es decir, 8 manijas vas a colocar al lado y lado, 4 y 4 al lado de aquella arca. Y cuando empieza el diluvio, entonces Noé busca una escalera, se suben cada uno de ustedes y se agarran de esa manija con todas sus fuerzas, porque le advierto que el viaje va a ser duro y sacudido. Así que cada uno de ustedes dijo: estén preparados, porque el momento indicado se van a agarrar de esas manijas. Ahora, Noé, si ustedes pueden sostenerse en esas manijas hasta que todo esto termine, entonces se van a salvar. Así que agárrense con fuerza. ¿Sucedió así? ¿No? Así no dice la Biblia, ¿cierto? No dice la Biblia por ningún lado, claro que no. ¿Qué tan seguro estaba Noé? Tan seguro como el arca. ¿Qué tan seguro estoy yo como hijo de Dios? Tan seguro como Jesús, porque Jesús es mi arca de salvación. Miren, Noé pudo haberse caído muchas veces dentro del arca, pudo haberse golpeado, ¿verdad? Pero jamás iba a caer al mar, jamás iba a caer al mar. Usted se imagina a Noé diciendo: mi amor, agárrate fuerte, no te sueltes hasta el final, porque si no te vas a morir. No, mis queridos hermanos, así no dice la Biblia. La Biblia dice: y Jehová cerró la puerta. Dice en Génesis 7:16, y Jehová cerró la puerta. Ahora, ¿por qué Jehová cerró la puerta? Por 2 razones. Primero, para mantener a Noé dentro del arca seguro. Y segundo, para mantener el agua que fuera del arca. Noé y su familia, mis hermanos, estaban más que seguros en esa arca. Estaban más que seguros. El peligro que corría Jesús, allí Noé y su familia, el peligro es el mismo que el peligro que corre Jesús, porque Él es nuestra arca de salvación. ¿Qué riesgo tenemos de perdernos como hijos de Dios? El mismo riesgo que tiene Jesús de perderse. La Biblia dice que Él está en mí y yo en Él. Así que si yo me pierdo, pues Él también se va conmigo. Jesús es nuestra arca de salvación. Miren, Efesios 1:13 dice: en Él, ¿en quién? En Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Ustedes, los que conocen algo de campo, saben que cuando un ganadero compra su ganado, sus reses, ¿qué es lo primero que hacen? Las marcas, ¿cierto? Les pone un sello, con calor. Bueno, hoy día lo hacen con tinta, creo. Un sello donde dice: este animal me pertenece. Ahora, ese animalito puede saltarse la cerca, irse para otro potrero, irse para otro lado, pero donde quiera que esté, el ganadero va a saber que esa es suya, ¿verdad? Que esa le pertenece. ¿Por qué? Porque tiene su sello. Dice que Dios nos selló. Cuando Dios nos salvó, nos selló, nos puso un sello y dice: este me pertenece. Y Dios nos va a cuidar. Repito, si tiene que disciplinarnos, nos va a disciplinar. Si tiene que castigarnos, nos va a castigar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Ahora, la única manera de tener esa seguridad eterna, de ser salvos, es solo por intermedio del Señor Jesucristo. Es solo por intermedio de Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, nadie. ¿Qué significa aquí nadie? Nadie. Es decir, no hay otra manera. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense lo que dice: nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está encerrado también un concepto doctrinal muy grande. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay manera, mis hermanos, no hay manera alguna de que una iglesia te pueda salvar, de que un hombre te pueda salvar,
de que un santo te pueda salvar. No hay manera alguna, no dice la Biblia eso. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos hermanos, gracias tenemos que dar cada día por esa grande e inmensa salvación que Dios nos ha dado. Y podemos tener la certeza absoluta, la seguridad eterna de que si Dios nos ha salvado para siempre. Por eso dice salvación eterna. Salvación eterna. No es salvación de 1 año, de 2 años, o de 10 años, o de 20 años, porque no sería eterna. Dios nos ha dado salvación eterna. Y por eso debemos estar agradecidos con el Señor. Por eso debemos ser diligentes. Debemos comprometernos con su obra. Por eso les decía al comienzo, es increíble. No puedo entender cómo alguien que dice ser hijo de Dios, cómo alguien a quien Dios ha salvado, alguien por el cual Dios se ha encarnado, ha venido a este mundo, ha sufrido, ha sangrado y ha muerto, pueda negociar un tiempo en el que la Biblia dice, lo llama el día del Señor, para poder congregarnos, para poder alabarle, para poder adorarle, para poder escuchar su palabra. ¿Cómo podemos cambiar, cómo podemos negociar un tiempo tan maravilloso por cualquier otra tontería? Mis hermanos, repito, debemos estar inmensamente agradecidos a aquellos que el Señor ha lavado en su sangre preciosa, aquellos a los cuales Él ha transformado, aquellos en los cuales Él ha colocado su vida dentro de cada uno de nosotros. Vivir eternamente agradecidos, unidos a Él, para que, como dice su palabra, podamos llevar mucho fruto. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero que me acompañen en una pequeña oración. Bendito Dios, gracias una vez más, amado Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por la luz, por el discernimiento que tú traes, Señor, a tu pueblo. Bendito Dios, gracias porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es la que nos permite cada día, Señor, poder ver, poder vislumbrar, Señor, el camino por el cual debemos transitar, Señor. Tu palabra, Señor, es esa lámpara a nuestros pies, que nos guía, que nos direcciona, que nos corrige, que nos exhorta para seguir adelante, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque aunque tú estás en el cielo, Señor, has dejado primeramente, Señor, ese sello en nuestra vida. Ha dejado, Señor, tu presencia a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también ha dejado, Señor, tu palabra, tu santa palabra, Señor, para que podamos aprender a través de ellas cada día a cómo vivir, Señor, en esta vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque tu amor, tu misericordia y tu favor, Señor, son grandes. Gracias, Padre Santo, porque tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana, Señor. Tú tienes para cada uno de nosotros cada día, Señor, una nueva esperanza, Señor. Tal vez ahora, Señor, las cosas estén difíciles, tal vez el panorama esté oscuro, pero podemos tener la seguridad y la certeza y la esperanza que mañana puede ser diferente, Señor. Por eso confiamos, Señor, cada día en ti. Confiamos en tu misericordia, en tu gracia y en tu favor, bendito Dios. Gracias, amado Padre, por esta gran salvación que tú nos has dado, bendito Dios. Gracias por esa salvación eterna, Padre Santo, que tú has dado a cada uno de tus hijos. Hoy
Señor, quiero dar gracias una vez más por cada uno de tus hijos, pero también quiero, Padre Santo, exhortar a aquellas personas que tal vez no hayan recibido esa salvación tan grande del Señor Jesucristo, para que puedan reconocer que solo en Él, que solo en Jesús hay salvación, para que puedan reconocer que el Señor es la respuesta para nuestra vida, que puedan reconocer que separados de Él nada podremos hacer, que las cosas que hacemos separados de Él son cosas que no tienen valor, son cosas sin importancia, que al final no cuentan para nada. Bendito Dios, hoy ruego, Padre Santo, para que seas tú tocando esos corazones, para que seas tú, Padre Santo, doblando, Señor, esa cerviz, tal vez ese orgullo, tal vez esa altivez, tal vez esa autosuficiencia. Bendito Dios de tantos hombres en el mundo y mujeres. Bendito Dios, permíteles, Señor, poder entender, poder reconocer, poder humillarse delante de ti, Padre Santo, poder correr en arrepentimiento a tu presencia para recibir de ti, Señor, esa salvación tan grande que nos permitirá un día, Señor, estar en tu presencia por toda la eternidad. Bendito Dios, gracias. Gracias, amado Jesús. En tu nombre poderoso hemos orado. Amén y amén.